¿Qué tal? Pues bienvenidos todos aquí a esta charla con los expertos como cada lunes. Estamos súper emocionados porque el invitado de hoy nos dice que hoy va a ser una noche muy especial. ¿Y por qué va a ser? Pues porque tenemos nada más y nada menos con entre nosotros a un médico anestesiólogo que fue director de 5 hospitales, 3 del sector salud y 2 del seguro social. Tiene también certificación en salud celular. Es médico anestesiólogo, es de la ciudad de Lerdo, Durango, y está con nosotros aquí, sin más preámbulo, el doctor Emilio José Ordóñez Rivas. Bienvenido, doctor. El audio y la imagen son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, con el gusto de saludarlos a todos. Hoy que estamos celebrando el Día de la Revolución, aunque es el día 20, pero bueno, se pasó. Y bueno, decirles que vamos a tratar un tema que se llama el impacto de las emociones en nuestro ADN. Esto es una cosa muy profunda, porque realmente estamos yendo a la parte micro de la célula, a la región donde puede cambiar muchas cosas. Y dice aquí que podemos escribir a partir de hoy una nueva historia y crear una cosa mucho mejor para la salud del ser humano. Y dice que las circunstancias desde el nacimiento, desde la concepción hasta la expulsión, igual que los traumas vividos por las generaciones precedentes, son susceptibles de modificar nuestro ADN, de encender ciertos interruptores genéticos que tenemos y apagar otros. Y son capaces de afectar la fisiología y la expresión de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, a pesar de que se unen nuestros papás, nos transmiten una carga genética, pero nos transmiten otras cargas genéticas de muchos ancestros anteriores. Es más, las investigaciones actuales nos dicen que todo el ser humano tiene una partecita pequeña de la primera Eva. Todo el mundo, independiente de qué continente estemos, todo el mundo tenemos esa carga genética de la primera Eva. ¿Y qué pasa con los traumas que hemos tenido? Los traumas psicológicos que pueden ser desde que está el bebé en el útero, la mamá le pasa a través del cordón umbilical todo su estrés, todos sus desequilibrios, y por eso tenemos tantos problemas con los niños cuando nacen, que no nos explicábamos dónde está el problema. El problema está ahí precisamente porque todas esas acciones, todas esas alteraciones se producen en el ADN del nuevo ser. La doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en 2009, y Elisa Epec, psiquiatra de la Universidad de California, demostraron que el ADN de los niños que sufrieron trastornos crónicos graves, como puede ser el autismo, cuando eran mayores presentaban envejecimiento precoz de los telómeros, que son parte de nuestros cromosomas, como si fueran más viejos en 9 a 17 años de lo normal. Después explicaré un poquito acerca de los telómeros para que les quede muy claro qué es esto. Decirles que los telómeros de alguna forma son como un lápiz, como la goma de un lápiz, que cada vez que se duplica una célula, se va gastando ese telómero hasta que finalmente termina por gastarse y realmente es cuando ya esa célula ya no funciona o fallece. Pero lo importante es que podemos nosotros revertir ese procedimiento, hacerlo, ralentizarlo y evitar que se nos desgaste tan rápidamente esos telómeros y podemos, con nuestra tecnología que tenemos, estar mucho más joven, como está David o como está mucha gente que ha bajado tiempo a su tiempo. Y una cosa muy importante, que el entorno en el que vivimos afecta muchísimo
a nuestro ADN. Y eso, el entorno, es lo que determina qué somos. Les voy a dar un ejemplo. Hablando de Arnold Schwarzenegger, él tuvo gemelos. Él se quedó con un gemelo y el otro gemelo se lo llevó su ex esposa. Cuando después se encontraron, a pesar de que eran gemelos univitelinos, idénticos, o parecidos más bien, muy parecidos, porque no pueden ser idénticos, se encontró que uno era atleta y el otro está muy gordito. Entonces el entorno afectó en forma importante a uno de los gemelos. Nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestras acciones conforman las expresiones de nuestros genes permanentemente. Es decir, si tenemos experiencias malas, si siempre tenemos emociones negativas, pues esas emociones nos van a dañar nuestros genes, nuestros cromosomas. Y por lo tanto, se expresa en desequilibrio celular, que es lo que tenemos que evitar a toda costa, y que gran parte de ese apoyo lo tenemos a través de nuestras moléculas, como veremos más adelante. Las emociones son las que nos permiten relacionarnos pues, con todo nuestro entorno y adaptarnos a él. Y se transmiten por el ADN y están íntimamente ligadas al nacimiento, como les había yo comentado previamente. De hecho, desde antes de que se junten, la carga genética de un papá y de una mamá ya tiene cierta predisposición a ciertos desequilibrios, pero depende de nosotros que esos desequilibrios se hagan presentes, aunque los tengamos suprimidos o apagados. Desde la concepción hasta el momento de la expulsión, que es un momento crucial determinante en la huella emocional, que influirá en el desarrollo de la personalidad y de la identidad del ser humano, nos dice que hay una nueva ciencia que es la epigenética, que abre nuevas perspectivas en términos de tratamientos para algunas de esas huellas en nuestro epigenoma que las podemos revertir. Estudios han demostrado que la acción de la meditación, la actividad física, los masajes, la acupuntura, la risa, el baile, el cantar y la alimentación saludable se define como la coherencia somatofísica que nos permite detectar bloqueos y memorias traumáticas del cuerpo mediante la lectura de nuestra biología. Buda decía, domina tus palabras, domina tus pensamientos, no hagas daño a nadie, sigue fielmente estas indicaciones y avanzarás en el camino de los sabios. Y aquí quiero decirles que el ser humano, como había comentado nuestra doctora anteriormente, estamos funcionando a través de muchas hormonas. Por ejemplo, la dopamina se incrementa cuando uno tiene un sueño de 7 a 9 horas. Cuando celebramos un logro, cuando hacemos ejercicio. Por eso, lo que nos presenta nuestra líder, Rosemary Skinner, tiene su razón de ser. Porque al estar nosotros celebrando nuestros logros, entonces estamos liberando dopamina, porque estamos contentos de hacer esa acción. Y la oxitocina, que es la hormona que se dice de la felicidad, se produce cuando uno medita, cuando da un abrazo, cuando se es generoso. La serotonina, por otro lado, es la gratitud. Por eso tenemos los días de gratitud, porque ahí liberamos esa serotonina, disfruta de la naturaleza y eres feliz. Y las endorfinas, que es una morfina interna que tenemos todos los seres humanos, que es 200 veces más potente que la morfina normal que se produce por la planta. Esta endorfina la generamos todos los seres humanos.
Y entonces, esas cómo se liberan, a través de bailar, a través de cantar, a través de sonreír, a ser seres positivos. Si somos seres positivos, a veces no sabemos bailar, pero con el que se mueva uno es suficiente porque estamos activando muchos neurotransmisores como estos que acabo de enseñar. Y pongo 4 nada más para ejemplificar el tema. Y Alberto Einstein dijo, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un servidor fiel. Y dice, hemos creado una sociedad que honra al servidor y olvida el don. Lo repito. Alberto Einstein dijo que la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un servidor fiel. Pero hemos creado una sociedad que honra al servidor y olvida el don. Tenemos que cambiar ahí. Tenemos que cambiar ahí. ¿Y qué significa? Bueno, pues que cuando queremos ser muy pensativos, muy científicos, realmente nos dirán, pero el subconsciente y el inconsciente son la parte que realmente domina gran parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo sepamos nosotros. Pero esa parte es muy importante. Si solo tomamos conciencia de un problema de salud, ya tenemos ganada la solución. Es como cuando se plantea un problema, si está bien planteado, ya tenemos el 50% de la solución. Cuando tenemos una persona que tiene un desequilibrio y le planteamos la solución a su situación, pues prácticamente ya tenemos corregido gran parte de ese problema de salud. Tanto se trata de un problema digestivo, tanto se trata de un dolor de cabeza, tanto se trata con problemas de pareja, tienes la posibilidad de tomar conciencia que te inspire a la solución de este problema. Pero ¿cómo es posible esto? El secreto está en la reprogramación del DNA. Ahora ya es posible. Al principio todo ser humano sale de una célula resultante de la fusión de 2 células, del espermatozoide y del óvulo, y después crea una sola celulita, que esa se empieza a replicar, hasta generar 75 a 100 billones de células que forman todo nuestro hermoso cuerpo. Hermoso cuerpo, ¿por qué? Porque todos tenemos un cerebro increíble, tenemos un corazón que no nos sabemos cuántas, que no para de trabajar todos los días, de nuestros pulmones que nos traen oxígeno a cada una de estas células, y que cada una de nuestras células es un ser humano en pequeñito, porque tiene todas las acciones que puede tener un ser humano. El ADN es la primera célula que tiene la herencia de la madre y del padre, siendo una célula única y nueva, con un ADN único, que es una huella que no tiene otra persona, aunque sean gemelos, no son exactamente iguales. Tienen algunas diferencias en algunos rasgos, pero no son exactamente iguales. Son compatibles a veces, pero son diferentes. Y en la cadena de estas DNA se encuentra toda la información para el desarrollo de un nuevo ser. Toda nuestra información del ser humano está contenida en el ADN. Es parecido a nuestro ordenador o a nuestro computador, nuestro computador utiliza un lenguaje binario, es decir, usa ceros y unos para tener la información en nuestra computadora. Sin embargo, el ser humano su lenguaje es cuaternario, es a través de 4 bases que se llaman timina, adenina, citosina y guanina. Estas bases, su combinación, tiene toda la información
almacenada que equivaldría a un libro de 3,000 páginas y contiene más de 3 millones de pares de bases. Imagínense cómo es posible que en un cromosoma tengamos toda esa información. Si ustedes recuerdan, un proyecto que se llamaba Proyecto Genoma Humano, que se inició en 1990 para tratar de descubrir la secuencia del ADN. Este programa estaba diseñado para unos 20 o 30 años. Sin embargo, los científicos se adelantaron en tiempo y este proyecto se cristalizó en 2003. ¿Y qué hacen los genes? Orientan a la construcción de los principales constituyentes celulares, es decir, las proteínas, que tienen muchas y variadas funciones dependiendo de cada órgano en que estén las proteínas. ¿Y qué son los interruptores? Nuestro ADN contiene interruptores que son tan importantes como los mismos genes. Los investigadores han contado hasta el momento cerca de 4 millones de interruptores y estos están controlados por el entorno. La ciencia estudia estos interruptores, la interacción entre el ADN y el entorno, y se llama epigenoma. Es decir, imagínense como si fuera un tablero. Nosotros tenemos dentro de nuestros cromosomas esos interruptores que podemos encenderlos. Un ejemplo, hablando de un caso, por ejemplo, un desequilibrio por consumir tanta azúcar, podemos hacer que se exprese porque le estamos dando tanta azúcar a ese órgano que llega un momento en que lo dañamos. Pero si somos precavidos y evitamos forzar ese órgano, entonces mantenemos apagado ese interruptor. De tal suerte que no estamos centrados en una genética de la que jamás podríamos huir. Antes se decía, si tu mamá y tu papá tienen problemas con el desequilibrio del azúcar, pues ya por eso lo he hecho, ya te consideras como una paciente que va a desarrollar ese problema. No, actualmente se ha visto que no. Si no iniciamos o si no consumimos alimentos con tanta carga de azúcar, no vamos a desarrollar ese problema. Dice que descubrimientos recientes en epigenética nos dicen que todo lo que forma nuestro entorno influye en la apertura o la clausura de millones de interruptores que afectan nuestra salud. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de que se enciendan o se apaguen esos interruptores. El secreto es la reprogramación de nuestro ADN y reside en la reversibilidad del proceso. Vamos a hablar de que cómo el estrés emocional deja huellas en nuestro ADN. Si nuestro organismo fuera, vamos a poner un ejemplo, si nuestro cuerpo fuera como una casa, nuestro genoma sería como los planos para elaborarlo. Y el epigenoma es el encargado de la obra y es quien da las órdenes indicando a los genes qué tienen que hacer, en qué lugar tienen que actuar y en qué momento preciso. Pero si el encargado puede estar mal aconsejado y puede decidir modificar los planos en el curso de la construcción, lo que tendremos es una casa totalmente distinta a la que teníamos programada en los planos iniciales. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Los traumas, el estrés, la exposición prolongada a radiaciones o sustancias tóxicas pueden influenciar en la lectura de la información afectando los interruptores. ¿Y qué se produce?
una mutación, un cambio en una célula que está totalmente distinta a la célula anterior, a la célula de la cual proviene. Y aquí hay una cosa muy importante que hablaba también mi colega anteriormente acerca del estrés. El estrés libera dos hormonas importantes, que es la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias son vitales para el ser humano porque le ayudan a la huida, a la lucha y a defenderse. Pero una vez que desaparece el peligro, estas hormonas disminuyen y el organismo entra en estado de reposo y en calma. Estas hormonas llevan un mensaje cifrado a un receptor y el cortisol interactúa con el ADN, activando los genes implicados en la respuesta al estrés. El cortisol es tan importante que hay receptores en todo el cuerpo, incluso en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un estrés ocasional, está perfecto. Su cuerpo lo controla y vuelve a sus hormonas a su lugar normal, a sus niveles normales. Pero si tiene un estrés continuo, constante, que se hace crónico, entonces viene el problema de la inflamación en todos nuestros tejidos y órganos, en todas nuestras células, porque en todas las células hay receptores del cortisol, incluso en el cerebro. Por eso es muy importante no estar viviendo bajo un estrés continuo, porque el estrés nos destruye al ser humano. Ahí, y particularmente, como vimos, el cortisol va a interactuar directamente en nuestra molécula del ADN, generando una inflamación y un desequilibrio que se va a traducir en algún tipo de desorden a nivel celular. Y podemos nosotros evitarlo. Por eso tenemos la mente racional. No nos debemos dejar de llevar por el inconsciente y el subconsciente, que siempre están ahí como enemigos del ser humano, sacando información, procesando información que está recirculando. Y vale la pena mencionar que un coraje de 5 minutos equivale al consumo de energía que generamos todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos agotamos. Y al agotarse un cuerpo, es susceptible de que desarrollemos cualquier desequilibrio en el ser humano. Por eso es muy importante lo que dijimos: meditar, cantar, bailar, todas las cosas, y pensar positivamente. Eso es lo más importante. Es como podemos mejorar y podemos hacer que nuestro ADN lo protejamos, evitamos que se dañe por ese cortisol tan dañino y que generamos con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestro coraje, con nuestro odio, con nuestro rencor. Todo lo negativo va a tener una repercusión en nuestro organismo, y por lo tanto hay que ser muy inteligentes y no autodañarnos y no generarnos nosotros las propias enfermedades, porque las enfermedades las generamos nosotros, no vienen de fuera. Un capítulo muy importante son los niños maltratados. Estos niños corren un mayor riesgo de acabar con su vida en la edad adulta, porque estos niños han sufrido un estrés crónico por agresiones, porque los golpean, porque los maltratan, porque los dañan psicológicamente, porque los dañan físicamente, y entonces en su DNA ya queda grabado esa situación como una huella, como una cicatriz, y entonces son personas que vemos ya de adultos que tienen mucha tendencia a dañarse a ellas mismas.
Se ha visto que el cerebro de las personas maltratadas durante la infancia muestran etiquetas epigenéticas que no aparecen en los niños, en las personas adultas que han sido niños que no han sufrido violencia, que han sido niños queridos, que han sido niños amados, y por eso me remonto desde que el niño empieza la concepción, un niño querido, un niño amado, va a ser un niño que va a ser un niño sano física y mentalmente. También se ha visto que las madres que viven con estrés crónico, su ADN presenta signos de envejecimiento precoz. Importantísimo. Todas las mamás que son agredidas, que son golpeadas, que son trastocadas desde el punto de vista psicológico, van a tener un envejecimiento precoz de sus ADN, es decir, de su propia célula, afectando en forma importante a su organismo, particularmente en los cromosomas, y como dije anteriormente, teniendo un envejecimiento acelerado de hasta 9 a 17 años. Representan, si tiene 20, sería como una gente de 29, o 17 años más, sería una gente mucho mayor. Por eso es muy importante que el estrés que siempre hemos manejado, que siempre lo comentamos, el estrés psicológico genera estrés celular. Pero ¿cómo podemos borrar esas cicatrices emocionales? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es la pregunta que usted me haría? Antes se creía que las etiquetas epigenéticas eran irreversibles, lo que yo le decía anteriormente, que ya por el hecho de tener papás con cierta tendencia a un cierto tipo de desequilibrio, ya por ese solo fin ya iban a tener ellos problemas, y ya se condicionaban, ya se sentían que si hubo un problema familiar con familiares que tuvieran células malignas, ellos por consecuencia las iban a tener, ¿no? Los nuevos descubrimientos revelan que dichos fenómenos son reversibles. En efecto, se ha visto que el ADN puede volver a su estado inicial. Cuando uno se quiere, se ama, se respeta su cuerpo, ama su cuerpo, puede revertir esos daños que se han generado en su cuerpo por algún desequilibrio. Entonces, ahí está la solución. La solución está en nuestras manos, en nuestra mente, y que dominemos nuestras emociones inconscientes y subconscientes para que no nos dañen y no nos generen un desequilibrio tan importante que nos pueda trastornar tanto la vida familiar como nuestra vida psicológica. Esto lo decía Lipton, que podemos actuar sobre nuestros genes. Por ejemplo, un niño que recibe amor y cariño produce las hormonas de la felicidad, por lo tanto no está sellado su ADN, de acuerdo a Weaver en 2007. Entonces podemos revertir, y está en nuestras manos, poder evitar generar enfermedades. Como les dije anteriormente, uno las genera, no viene de afuera. ¿Y cuál es el efecto de la meditación o del rezo? Que son cosas muy parecidas, porque a nivel del cerebro enciende muchos biofotones, y que la meditación ralentiza el proceso de envejecimiento celular, contrarrestando los efectos del estrés por la actividad de una proteína que se llama telomerasa, que actúa en la longitud de los telómeros, evitando que estos se desgasten. Esto lo descubrió Eppel y Jacobs en 2009. Esta investigación encontró que se activaban el sistema inmunológico de forma muy importante,
y pudo observar incrementos en los glóbulos blancos que no se observó en el grupo que no meditó o que no rezó. Y la actividad física también, el baile, ralentiza el acortamiento de los telómeros. Por eso la invitación es a que no nos deprimamos, aunque tengamos un desequilibrio, que convivamos con ese desequilibrio, que nos enamoremos de ese desequilibrio y poco a poco se va a ir retirando de nosotros esa alteración y entonces vamos a generar nuevo DNA sano, porque ya vimos que podemos volverlo a crear sano y limpio. Vamos a hablar de desequilibrios celulares reversibles, incluso si su origen se remonta al nacimiento. Se llama neuroplasticidad neuronal y es el mecanismo por el cual el cerebro es capaz de modificarse a través de la experiencia. Este proceso ocurre durante el desarrollo embrionario, la infancia, la vida adulta y en condiciones patológicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cerebro se puede reprogramar desde que está en el vientre, cuando está en la infancia y cuando está en la vida adulta y cuando tiene algún problema patológico que afecte nuestro cerebro. Nuevas neuronas son creadas. Hasta hace poco tiempo se pensaba que las células neuronales, que son unas células muy especializadas, no se podía, que se nos morían, ya quedábamos con menos células o que teníamos que perdíamos ya gran cantidad de conexiones. Sin embargo, tenemos en los diferentes acueductos de nuestro cerebro circulando células madres que a través de una inducción correcta se pueden transformar en neuronas nuevas. Y hasta hace 5 años se descubrió que la sustancia blanca donde está el cerebro descansando, que se pensaba que era nada más de sostén, también se ha descubierto que pueden generar neuronas nuevas, así como nuevos circuitos neuronales activados o desactivados de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tras un accidente vascular cerebral, el cerebro espontáneamente se reorganiza, pero si le damos apoyo, por ejemplo, con nuestras moléculas, el cambio va a ser totalmente distinto. Va a mejorar sustantivamente mucho más rápido que si lo dejáramos a que él solo tratara de corregirse, de autoprogramarse, de resetearse. Por eso es muy importante esta neuroplasticidad que todo el ser humano la tiene. Y somos bendecidos porque gracias a las moléculas que tenemos podemos mejorar esa neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad es la base del condicionamiento, la memoria y el aprendizaje, de acuerdo a Kendall. Y una cosa muy importante, ¿por qué tenemos tantas dificultades para cambiar? ¿Por qué el ser humano se resiste a cambiar? ¿O por qué a veces dicen que el ser humano no puede cambiar? Que ya es así. Es debido a que modificamos el equilibrio de nuestro medio interno. Si nosotros alteramos nuestra psique, nuestro inconsciente, entonces no vamos a cambiar. Pero si nosotros conscientemente y con las herramientas que vimos, como es la meditación, estar felices, estar cantando, amanecer siempre de buenas, vamos a cambiar ese medio interno, hacerlo un medio
que sea positivo para nuestro organismo. Uno como médico, yo por ejemplo, que veo todas las mañanas los desayunos, me fijo en la cara de cada una de las personas y uno se da cuenta de si está triste, está indiferente, está molesta o tiene alguna situación. ¿Por qué? Porque los ojos y la cara y el lenguaje corporal es el reflejo de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Por eso uno tiene que ver si la piel está de un color, si la mirada es diáfana, cristalina o ve directamente a los ojos. Esto es lo más importante desde el punto de vista biológico, porque el equilibrio o la homeostasis del medio interno implica una acción en todo nuestro ser humano. Y debemos procurar siempre mantener el equilibrio perfecto para estar correctamente bien desde el punto de vista físico y mental. La doctora Condis Pearl del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos ha señalado que la mente no se halla confinada al cerebro. La mente se proyecta a todas las partes del espacio interno, es decir, en todas nuestras células tenemos conciencia. Eso es lo que determinó la doctora Condis Pearl del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Por eso tenemos que darle gracias a Dios todas las noches y todas las mañanas de que tenemos un cuerpo, de que estas células trabajan todos los días en diferentes órganos y ellas son unas pilas biológicas que nos dan vida, que producen energía, que nos dan la forma de ser de cada uno de nosotros. Por eso los neurotransmisores y el ADN no pertenecen solo a un cuerpo. No hay tal separación entre la mente y el cuerpo. Ya Lucas, o San Lucas lo decía, que él fue médico de cuerpos y almas. Estamos con un cerebro en un lado, los riñones en otro, pero somos una unidad. No estamos separados. Acuérdense lo que les dije al principio. El ser humano se forma de dos células, después crean una célula única con la información de los dos papás y de ahí sale el ser humano y tiene ese desarrollo tan importante y creando esa mente poderosa que podemos desarrollar como seres humanos y que tenemos la obligación de cada día ser mejores en todos los aspectos. Y aquí voy a tomar una de las cosas que hacen nuestras moléculas de señalización en nuestro ADN. Los estudios realizados de la empresa SEA con los laboratorios Tauret demostró que las moléculas R2 activan los genes humanos en 5 áreas de la salud humana. Reduce la inflamación y ayuda a mantener una respuesta inflamatoria saludable. Modula la respuesta hormonal, modificando el equilibrio hormonal para mantener la vitalidad del ser humano. Mejora el sistema inmunológico, porque este es nuestro sistema, nuestros guerreros que están todos los días luchando contra todas las amenazas que recibimos, las que vemos y las que no vemos, polvos, pólenes, bacterias, hongos, virus, etc. Ayuda al sistema cardiovascular, manteniendo una salud cardiovascular, particularmente apoyando la elasticidad de nuestras arterias. Y mejora la salud del aparato intestinal y la producción de hormonas y enzimas digestivas. Por eso
lo que comentaba la doctora del microbioma es importantísimo, porque en este microbioma intestinal se producen las hormonas que trabaja el cerebro. Se produce la dopamina, la serotonina, las endorfinas, el GABA, etcétera, que sería tema de otra plática, pero estas son las 5 vías que hasta ahorita, se han encontrado, pero estoy seguro que con las investigaciones que se están haciendo se van a encontrar más vías en que estas moléculas hacen posible que el ser humano mejore en su calidad de vida. Y una cosa que comentaba Connie acerca de que es la proteína NFR2, pues es una proteína que está involucrada y que regula los genes que tienen relación con la producción de enzimas y antioxidantes, reparadoras y protectoras de nuestras células y de nuestras moléculas. Es un factor de transcripción que, fíjense nada más, escanea hasta 3000 genes y repara errores en el código que encuentra a su paso. Eso fue lo que escuchamos y vimos en la última reunión que hubo en Fort Worth, Texas, y eso es un descubrimiento que hicieron los investigadores de esta empresa. También tienen la facultad de activar varias acciones que tienden a la regeneración celular y a la supervivencia del ser humano. Bueno, pues esto fue todo por esta noche. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Le comento